¿Cómo analizas la situación, primero en el Cusco, ¿no? Porque esto ya tiene ramificaciones ya en toda la Sierra Sur. Bueno, el Cusco ha empezado con una huelga magisterial de la facción que controla el SUTE en la región hace ya un mes, y evidentemente hay una disputa de facciones al interior de esta organización y hay una agenda propia, y es una agenda que está conectada con un ataque deliberado a las actividades productivas más importantes de la región, que son fundamentalmente dos: el turismo y la minería. El turismo es el blanco más débil porque las protestas, el agravio a la línea férrea, la incomunicación espanta a los turistas. Ya una agencia norteamericana del gobierno ha alertado sobre los riesgos que existen para los visitantes norteamericanos en la ciudad del Cusco, y eso tiene efectos inmediatos en las cancelaciones de reservas y de viajes, y eso afecta directamente el corazón de la economía local. Entonces hay un propósito deliberado, político y militar inclusive, de atacar esto. Lo hemos conversado hoy en más de una ocasión. Y lo segundo son las comunicaciones con los corredores mineros hacia el norte con la zona de Antapacay, perdón, de Las Bambas, y hacia el sur con Antapacay y Constancia. Entonces, es toda una estrategia que está caminando frente a la inacción del Estado, porque el Estado es, por un lado, el Poder Ejecutivo, que tiene que controlar, reprimir, ordenar, reinstalar el principio de autoridad, el orden, la libertad de tránsito, pero también es la Fiscalía. Y entonces, si solamente está un fiscal, el fiscal de prevención del delito, tratando de batirse con espadas contra todos estos señores, es imposible. Esto merecería un pool de fiscales, una fiscalía especial que actúe, porque acá, ya lo hemos visto, y no soy el primero en decirlo, hay toda una infiltración con otros propósitos que está gestando todo eso. Entonces, acá creo que la inacción del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, la inacción del Estado está también haciendo que esto permee, que avance. Y a esto se agrega que el día de ayer y hoy los cusqueños están en paro. Están en paro porque los cusqueños, lamentablemente, y soy cusqueño, pero tengo que tomar distancia de esto, tienen una facilidad por utilizar el ocio y la protesta como un instrumento de cambio social. No consiguen nada, nunca lo han conseguido, pero es parte de su plataforma, al punto que las organizaciones gremiales, como la Federación de Trabajadores, la Asamblea Regional y los otros gremios menores, ya tienen una plataforma de actividades anual. Entonces ellos tienen que hacer 1, 2 o 3 paros al año, y la temática no interesa, se completa. Entonces se completa en función de la coyuntura. Ahora en la temática han puesto que venga el aeropuerto, a pesar de que ellos han sido los primeros en que se han opuesto a que se firme la adenda, pero ahora piden aeropuerto. Es decir, ¿no? Una absoluta desinteligencia, un absoluto contrasentido, pero lo piden. Luego le han agregado el tema de los maestros del SUTE, y le han agregado el tema del gasoducto, y le agregan lo que fuera. Y esto es de toda la vida, es decir, le agregan el tema de coyuntura, y obviamente no falta siempre abajo la política neoliberal, ¿no? Siempre ese cliché también existe. Entonces, ellos siguen una agenda de actividades, así como ustedes tienen que salir todos los días a las 9 de la mañana, ellos 2 veces al año o 3 veces al año tienen que tener paro. Entonces no interesa de qué. Y ahora el paro es por esta razón, y evidentemente se disputan al interior de estas organizaciones quién lo organiza mejor, cuán contundente fue el paro, qué hizo el paro, qué consiguió. Entonces es una perversa actuación destructiva la que se da, ¿no? Entonces ese es el contexto, y lamentablemente, como ya lo hemos dicho en esta misma sala de grabación, en esta misma señal, el Estado y su falta de acuerdo político está propiciando esto, porque muestra una debilidad que hace que estos factores disociadores pues prosperen, ¿no? Ahora, hay un hecho que sí no deja llamar la atención. Cuando ocurren los primeros brotes de violencia, hace poco menos de 2 semanas, 3 semanas, en el caso del Cusco, el gobierno lo primero que hace es ceder exactamente ante las presiones de este sector del magisterio, ¿no? Cede y convoca a una mesa técnica, ¿no? La mesa técnica dura exactamente 3 días, ¿no? Concurre la viceministra del sector de educación, y simplemente no era parte de la agenda.
porque nos encontramos con una sorpresa. La ministra sale en la reunión y dice, hemos tocado otro tema que no estaba dentro de la plataforma que me han planteado, ¿no? Entonces, la pregunta que surge de inmediato es, ¿el gobierno no tiene un manejo informativo, un manejo de inteligencia que pueda decirles, señores, los están encaminando a un terreno que lo único que puede conducir o puede ser conducente a generar una situación de violencia? Lo que sucede, José, es que la política es un oficio profesional. Y esto es algo que en los últimos años se ha depreciado mucho por obra de los políticos profesionales. Claro. Pero separando la corrupción de la política profesional, la política tiene que estar en manos de los profesionales. Y la política es el juego del poder, del acceso al poder, del mantenimiento en el poder, del ejercicio en el poder. Quien no entiende esa lógica y se salte esa lógica y pase a discutir temas técnicos, entonces salta lo obvio, salta lo elemental. Y estos señores no han tenido la visión de darse cuenta que no pueden entrar a discutir a nivel regional cuando la discusión siempre se ha hecho a nivel nacional, porque como bien tú lo dices, se va a abrir una metástasis de discusiones radicales en la Amazonía, en el altiplano, en la tierra chanca de Apurímac, lo que fuera, y cada sindicato va a querer negociar con una plataforma de apariencia gremial, pero con un propósito político distinto. Entonces aquí se necesita un golpe de timón y decir, oye señor, esta negociación se hace a nivel nacional con el SUTE. Y es indicativo lo que se ha escuchado en la protesta del Cusco estos días. Kuczynski y Patria Roja, la misma porquería. Kuczynski y Patria Roja, la misma porquería. Es el estribillo que ha sonado. ¿Eso qué significa? ¿Quién está detrás? ¿Quién está en contra de Patria Roja? Patria Roja, como sabemos, es una facción del Partido Comunista que ha controlado el SUTE por años y tiene el manejo de la derrama magisterial y tiene manejo de toda la es el control económico, en realidad. Así es. Entonces, ¿quién se lo está disputando? Todos sabemos. La infiltración del Movadef, que es el brazo, entre comillas, digamos, legal de Sendero Luminoso. Entonces, ¿la acción por dónde tiene que venir? Una acción conjunta del Estado para atacar esta situación. Y ahí está faltando que se muevan varias piezas. Ahora, ¿y qué tan difícil es imponer un principio de autoridad? Porque lo peligroso en todo esto es, como usted bien lo anota, el corredor del sur, ese es uno de los principales objetivos. El turismo es muy fácil, es mucho más fácil y además tiene una apreciación más directa ante la opinión pública. Pero en el otro le están en el corazón de la economía. Obviamente, y están atacando eso. Están atacando la viabilidad de las actividades mineras y están atacando la viabilidad de las nuevas inversiones que podrían llegar. Ahora, hay otros factores que es necesario mencionar y que la ciudadanía tiene que saber, porque hay un facilismo de parte de la ciudadanía que no procesa estos elementos políticos para respaldar en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las entrevistas radiales, la protesta del SUTE. Bueno, es legítimo que los maestros quieran tener mejores condiciones salariales. Perfecto, eso es muy válido. Pero no es legítimo que, por ejemplo, las APAFAS estén condicionando a los padres de familia con multas de 50 soles si es que no asisten y se pliegan a la protesta. Eso está ocurriendo. Eso es chantaje social. Eso es ilícito. Y entonces los padres de familia, para un padre de familia de una escuela pública, que le digan que tiene que, por orden de los maestros, pagar 50 soles y no va a la protesta, eso es una grave afectación a su economía. Y va. Las juntas de regantes en las zonas rurales, ya estoy hablando de del paro de 2 días en Cusco, están obligando a los miembros y participantes de la Junta Regante que participen de las actividades del paro bajo pretexto de que les corten el agua. Entonces, estamos ante una movida de carácter político muy delicado y nuestra clase política, nuestro Estado, no se da cuenta de que esto está sucediendo y estamos generando el germen de un escenario pre-subversivo. Dirán que estamos exagerando, pero nosotros hemos vivido el segundo belaundismo. Y la anomia, la falta de inteligencia social, la falta de visión política del ministro de la Jara, que calificó a los senderistas de unos cuantos abigeos, se está repitiendo. Entonces, ese escenario es un escenario que no podemos darnos el lujo de que vuelva a repetirse en el Perú, pero lamentablemente cada vez lo vemos más parecido.
Ahora, cuando uno percibe este escenario, en definitiva, piensa que todo se está centrando en el Cusco, ¿no? Pero la mirada es regional, ¿no? Obviamente, este es un, digamos, un punto de inicio. Este es un globo de ensayo, pero esto se va a repetir, porque además no olvidemos, José, que, digamos, al interior de las fuerzas de ultraizquierda existe un espíritu faccional muy claro. Entonces, van a ser pues el CONARE A o el CONARE B, el Movadef A, el Movadef B. Patria Roja también moverá sus fichas para tratar de recuperar. Entonces, ¿y cómo se recupera terreno? Mostrando un liderazgo de la confrontación social. ¿Quién pierde? El país. ¿Quién pierde? La economía. ¿Quién pierde? Las oportunidades de las personas. Claro, la aparición del radicalismo, ¿no? Con mayor presencia, ¿no? Ahora, el escenario Cusco siempre es interesante analizarlo, ¿no? Porque se confluyen al radicalismo de un sector que en este momento encabeza las protestas. El otro tema es la corrupción, doctor Salinas, Bueno, ¿no? naturalmente. Entonces, y una clase política en franco desgaste, ¿no? Claro, lo que sucede es que ahí hay que separar el trigo de la paja, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos el proceso de infestación política que ha habido en los últimos años, sabemos claramente que esto ha sido dirigido desde el cartel de Sao Paulo. Claro. Y ayer la sentencia del juez, el juez es clarísima, es decir, el cartel de Sao Paulo se convirtió, ellos llaman el foro, yo lo llamo el cartel, ¿no? El cartel de Sao Paulo dirigió toda una estrategia de penetración política en América Latina, donde estaban desde Kirchner, Correa, Evo, obviamente el payaso de Chávez y todos estos señores, y necesitaban un brazo económico. Y el brazo económico era pues la oligarquía brasileña. Siempre la oligarquía brasileña ha puesto el vicepresidente de Brasil. No se olviden, esto es algo que lo hemos dicho hace muchísimos años, pero nos tildaron pues de fujimoristas y de estas cosas. Nosotros decíamos, mientras Lula juega la revolución, el precio que le cobra la oligarquía es que el vicepresidente es un oligarca brasileño y le pide cerrarle el mercado, ya no solo de Brasil, sino de toda América Latina. Y eso hemos visto. ¿Y eso dónde ha permeado? Ha permeado en los gobiernos nacionalistas, en los gobiernos de izquierda de todo este lado. Y obviamente ahí estamos viendo las consecuencias. Hoy día vamos a escuchar la decisión del juez Carguancho si es que da o no la prisión preventiva para el señor Humala y la señora Heredia. Entonces, ese escenario de corrupción infecta, alimenta más esto, pero habría que mirar de dónde viene. Viene de un lado fundamentalmente. Viene de un lado clarísimo que ha manejado la política en estas últimas décadas en América Latina. No, y que tiene mucha influencia en los sectores populares, ¿no? Obviamente, y tiene una capacidad de arrastre, y tiene una capacidad de movilización. Y si a eso le agrega usted un componente perverso, que es el componente de ese complejo de ombligo que sacude a mis paisanos los cusqueños, entonces el cusqueño, además de todo este componente social que él gravita y que lo influye, pues el cusqueño se siente centro del mundo. Fíjese lo que dice el himno del Cusco. El himno del Cusco tiene un disparate tremendo. Dice que se pongan de pie las naciones. Es decir, el Cusco cree que el mundo le tiene que rendir y dice, y que te rinda homenaje. Es decir, el Cusco tiene la concepción de que es el centro, por eso se llama ombligo, este complejo de ombligo. Entonces, como tal, el Cusco es averso al cambio, es averso a la modernidad, es absolutamente pasadista, y entonces cualquier componente que busque alterar eso, toca inmediatamente las fibras. Y eso lo manipulan con perversidad alcaldes, presidentes regionales. Cada que sale alguna ley, por ejemplo, está en la plataforma de este paro. Alto a la privatización del patrimonio cultural. ¿Quién ha hablado de que se va a privatizar el patrimonio cultural? No hay ninguna discusión sobre el tema, pero ya le pusieron el tema. Entonces eso toca la fibra íntima de los cusqueños y salen a protestar. Entonces, ese componente adicional hace que el cóctel político en el Cusco sea más delicado y merece una mirada cuidadosa, pero merece una mirada. Lo que pasa ahora es que no hay nada, no hay acción. El subprefecto no existe, o el prefecto regional tiene poca capacidad de agencia política, y entonces estamos viendo que levantan las líneas del tren. Y eso es gravísimo. O sea, el mensaje, esa imagen, ¿cómo usted viajaría a París si ve que le han sacado una de las patas de la Torre Eiffel? Dice, no me voy a caer, yo no voy ahí. Se acabó. Y del turismo viven muchísimas personas, miles de personas. Sustenta la economía. Entonces, es delicado, y es delicado que no haya una reacción, ¿no? Ahora, ¿cuánto eso afecta a la economía regional en el sur? Bueno,
pueden construirse cifras, pueden hacerse análisis de cuántos viajes, por ejemplo, 2 días no ha corrido el tren. Entonces, al no correr el tren, la gente de izquierda dice, bueno, pero pierde pues Perú Rail, ¿no? Total, es un oligopolio, o Inca Rail, y ellos pierden, ¿qué nos interesa? No, pierde el guía que tenía que por $20 guiar ese día y tenía su semana, digamos, hecha, ¿no? Pierde el taxista que tenía 2 turistas que recoger y que iba a ganar 50 soles por llevarlo y 50 soles por traerlo. Pierde mucha gente, pero lo más complicado, hablaba con el presidente de la Cámara de Turismo y me decía, lo más peligroso es el daño a la calidad del destino. La imagen, es decir, ¿no? Los destinos turísticos no son estáticos. Entonces, si uno ve que para ir a un sitio pasa muchos problemas, y esto se mantiene, se reitera, ese destino se desgasta. Hace 40 años, Acapulco era el destino maravilloso de México. Hasta que el narcotráfico entró ahí. Hoy día nadie se le ocurre ir de vacaciones a Acapulco. Así es. Entonces, los destinos obsolecen y mueren. Y eso es responsabilidad de quienes están actuando políticamente contra eso. Y es una pena que muchos sectores sociales o ciudadanos salgan, que están vinculados a la actividad económica y que viven de eso, salgan de inmediatamente con un autismo político inaceptable a respaldar estas posiciones que lo que están haciendo es matar las fuentes de la economía de esa región y del país, porque el sector turismo en el Perú es monoproducto, depende de Machu Picchu, es decir, todavía no tenemos un gran producto alternativo. Hay algunos visitantes que vienen a Lima a cenar, a comer a nuestros restaurantes famosos, pero todavía no es significativo. Vienen a ver Machu Picchu. O sea, si no hay Machu Picchu, no vienen al Perú, cambian de destino. Entonces es grave lo que está pasando. Ahora, hablemos un poco ya del contexto nacional. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto a la corrupción, ¿no? Porque en realidad la corrupción ha avanzado de una manera transversal en los últimos años en los gobiernos en el país, ¿no? Demos una mirada al gobierno de García, al gobierno de Toledo, al gobierno de Humala, el mismo gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, o sea, hay una mirada ciertamente ya que el común de la gente dice, cada día la corrupción nos ha ido carcomiendo de tal manera que somos un país corrupto. Te quiero hacer aún más difícil el tema. Estuve enfermo hace unas 3 semanas, y tuve tiempo, porque cuando uno está enfermo tiene tiempo de leer mucho, y estuve leyendo uno de los tantos tomos de la historia de Basadre. Y leí el capítulo referido a los contratos firmados por Enrique Meix para la construcción de los ferrocarriles. El ferrocarril central. Bueno, Enrique Meix se ha descubierto, según Manglendorf, es un libro azul y según otro autor es un libro rojo. Meix tenía un libro donde anotó todas las coimas que pagó. No se salva ninguno de los respetables apellidos de la época. Es decir, él era un quebrado, que en Norteamérica había quebrado, y fue a Santiago de Chile y le encargaron la construcción, estamos hablando de Enrique Meix, Henry Meix, le encargan la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Y se reivindica y lo hace muy bien. Entonces Balta lo conoce, el presidente Balta, y Balta lo trae para que construya primero el ferrocarril Mollendo-Arequipa, o Matarani-Arequipa, como quieras decir. Y luego se desarrolla todo un proyecto, todo un escenario de construcciones ferrocarrileras que llegan a 32 millones de soles de la época. Ese ferrocarril, la línea Lima-La Oroya, el ferrocarril Arequipa-Juliaca, el ferrocarril Juliaca-Cusco, muchas otras líneas. Pero vamos a tu pregunta. En un escenario de explosión constructiva, de desarrollo constructivo, Basadre hace una reflexión acerca de si era pertinente o no hipotecar, porque todo eso se pagó con bonos que se emitieron en ese momento, si era pertinente o no hipotecar la economía del Perú para unas obras de esa naturaleza. Pero en fin, esa es una discusión metapolítica. Vamos al hecho concreto. Se habla claramente, y lo menciona González Prada, y está en el libro de Carrión sobre la historia de la corrupción en el Perú, porque corroboré estos datos con este libro, que había este libro, y en ese libro están todos los apuntes de lo que pagó Meix para recibir las cosas. Las agendas de la época. Entonces, ¿sabe a qué sigla? Exactamente, las agendas. Estamos regresando a 1871. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? La corrupción, José, es un problema
endémico. Ahora, podemos ir más atrás y encontramos la corrupción que detectó el visitador Ulloa en las minas de Huancavelica y del Azogue en 1780. O sea, otro siglo atrás. Y si retrocedemos en nuestro pasado tahuantinsuyano, el presidente, hago un paréntesis, el presidente Paniagua edulcoró las máximas andinas, porque las máximas andinas eran Amazúa, Amayulla y Amaquella, en negativo. Y Paniagua lo convirtió en laboriosidad, honestidad y veracidad. Pero no eran así las máximas. Las máximas eran en negativo porque era una sociedad propensa a la mentira, propensa al odio y propensa al robo. Por eso era Amazúa, Amayulla. Entonces, estamos impregnados de una cultura de corrupción por siglos. Entonces, eso lo vamos a cambiar metiendo preso a Ollanta Humala, a Nadine, Alan García, Toledo y todo eso. Tal vez sea una primera señal, pero no va a ser suficiente. Tenemos que repensar nuestra visión de futuro y entender que hay cosas que cambiar. Por ejemplo, soltemos un globo de ensayo. De repente, este problema es un problema de transparencia y los políticos tendrían que transparentar su costo marginal cada vez. Entonces, yo quiero ser alcalde de Lima y yo voy a cobrar 10% de todo. No, yo quiero ser alcalde, voy a cobrar 9. ¿Quién gana? Tú, 9. Ok, cobras 9.5, vas preso, pero 9 es tu hora y queremos mirar tu gestión. Es decir, creo que tenemos que cambiar de chip porque tenemos toda la historia de nuestra sociedad envuelta en hechos de corrupción, en problemas de corrupción. Entonces, lo que tú preguntas, ¿cómo veo la corrupción? Como un problema, si quieres que te lo diga, está en el gen del peruano. Está en nuestro genoma, lamentablemente. Entonces, el cambio tiene que ser mucho más radical. Bien, en realidad, sí, este tema además es un tema que invita no solamente a una reflexión, porque cuando generalmente en los últimos años hemos abordado el tema de la corrupción, siempre se ha mirado al gobierno central como tal, ¿no? Pero cuando uno recorre el interior del país, en los gobiernos subnacionales o gobiernos distritales, como quiera, o gobiernos provinciales o centros poblados, está instaurada la corrupción. Bueno, clarísimo. En un documento que hemos publicado la semana pasada en Lampadia, Carlos Milla, Fernando Ruiz Caro y yo, que formamos un pequeño grupo de acción política y de acción ciudadana, de acción de ideas, donde estamos exigiéndole a los líderes políticos nacionales no solamente el diálogo, porque a nosotros no nos parece que sea suficiente que hayan salido los 4 señores y el país los haya visto. Necesitamos un acuerdo político, en algún sentido, explícito y transparente. 2 ministros para acá, 3 para la negociación, estos 5 temas van, lo que fuera. Ahí, por ejemplo, exigimos ese tema y calificamos claramente que los gobiernos subnacionales son la coladera del presupuesto nacional, porque por allí estamos haciendo agua con todos los gastos. Entonces, sobre la descentralización. Y nadie los toca. Yo me gradué en la Universidad Católica con una tesis sobre la descentralización y la actividad empresarial. Y ahí advertí, 1991, advertí que uno de los riesgos, y no lo advertí porque yo me lo había ocurrido, lo encontré en el proceso autonómico español, donde ya se había dicho, la ideologización del proceso de regionalización o de descentralización es peligrosísima, porque ahí pasan a ser lo que son medios, se convierten en fines, y eso es lo que ha pasado acá. La autonomía de las regiones y de los distritos es parte de esas plataformas en Pasco, en Huánuco, en Cusco, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué cosa hay detrás de eso? Las clases políticas regionales que quieren controlar esos recursos para lo que hemos visto. Mientras que cuando pasa una emergencia como la que ha pasado en el norte, no hay plata en el Estado Nacional. También propuse alguna vez de que deberíamos hacer un gran fondo nacional con todos los recursos de los gobiernos locales para las contingencias frente a la emergencia. ¿Qué pasa si nos viene un terremoto en Lima? Vamos a quebrar como país.